Las colecciones de pintura del siglo XIX del Museo del Prado son las más numerosas y a la vez las menos conocidas de los conjuntos que conserva el museo. En buena parte ello es debido a que formaron parte del Museo de Arte Moderno, que se integró en las colecciones del Prado en 1971 y a partir de entonces fueron expuestas 2 décadas y media en el Casón del Buen Retiro. Cerrado este por obras, volvieron a verse justamente en las salas de ampliación del museo en 2007 y 2 años después, en 2009, ya forman parte de las colecciones albergadas en el edificio histórico de Villanueva. Comienzan a través de un recorrido de 12 salas que permite dar cuenta de la pintura española a través de sus obras maestras y además de algunos ejemplos de pintura europea relevantes. Comienzan, digo, con la pintura neoclásica, Vicente López y Goya. La inclusión de Goya permite comprender mejor la riqueza del primer tercio del siglo y aunque está representado en numerosas otras salas del museo, también su presencia aquí resulta relevante y explicativa de lo que es el conjunto de la pintura en ese momento. En las 2 salas de la pintura romántica se presta especial atención a los géneros más destacados en ese periodo, muy singularmente el paisaje y la pintura de vistas monumentales, donde destacan Genaro Pérez Villamil, el máximo representante español de estos géneros, y su maestro David Roberts, que es un pintor escocés al que conoció Pérez Villamil en Sevilla. También el retrato, el género burgués, que experimenta un gran auge en este momento, está representando por sus 2 más caracterizados pintores, que son Antonio María Esquivel y Federico de Madrazo. Pero el gran género por excelencia del tercio central del siglo, incluso hasta la década de 1880, es el de la pintura de historia. El Prado posee los mejores ejemplos que se articulan en 3 salas que permiten ver los desafíos que impone en el gran formato el dominio de la pintura académica por parte de los mejores pintores españoles del momento y también la orientación hacia el realismo que se ve en los más caracterizados, empezando por Eduardo Rosales. Otros núcleos de la colección, como el paisaje realista, con numerosas obras de Carlos de Haes, y la pintura luminista y de ejecución preciosista de Mariano Fortuny y de Martín Rico, anteceden la eclosión final naturalista, muy bien representada por los paisajes de Aureliano de Beruete y por las obras de Joaquín Sorolla. Queda una sala final en donde se presenta una rotación de colecciones, porque dado el enorme número de obras que conforman este conjunto, 2.690 pinturas, esto permite la posibilidad de albergar en esta sala o bien autores, o bien estilos, o bien periodos habitualmente no expuestos, y así recuperar, restaurar, estudiar, exponer y difundir, cumpliendo los propósitos del museo y dando un dinamismo especial y una variedad a estas salas.